Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Benvingudes i benvinguts a una nova edició del nostre programa Connexió Mèxic. És un plaer saludar-vos un cop més i agrair la vostra presència. Avui comptem, com cada dijous, amb la col·laboració del nostre estimat company, expert en política mexicana, en Leonardo Alvarado, i també volem donar una càlida benvinguda al nostre convidat d'avui, Lluís Rius. És un honor tenir-te amb nosaltres per compartir novetats del món de l'art i la cultura. I ara sí, comencem. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Leonardo, com va tot? Quins successos importants en l'àmbit de la política mexicana ens portes avui? Hola Miriam, qué gusto estar aquí de nuevo con todos ustedes, con Luis, gran amigo, y nuestra audiencia y la gente de RAB, un placer. Pues mira, como siempre iniciamos este tema, la agenda es bastante nutrida y yo creo que vamos a retomar una pregunta que hiciste la semana pasada sobre el tema de la CELAC, porque la visita de Claudia Sheinbaum a Honduras fue verdaderamente todo un éxito en muchos sentidos. Tuvo una recepción muy cálida, definitivamente la recibieron como la líder de la región, y es que México ha marcado pauta definitivamente en muchos temas, sobre todo que tienen que ver con digamos, la justicia social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, creo que el discurso de la presidenta fue bastante fuerte, con un fuerte carácter estratégico, donde pues convidó a toda la región a unirse de diferentes maneras, sobre todo convertirse en una región de desarrollo que combinado podría ser terriblemente importante, ¿no? Desde luego dejó muy claro que esta congregación o esta alianza estratégica tendría que estar basado en principios pues de humanismo, ¿no? Inspirado pues en nuestras raíces indígenas, ¿no? Y en la lucha de independencia y en la lucha por las libertades que ha habido a lo largo de todo el continente, y como bien sabemos, pues ha sufrido cualquier cantidad de vejaciones de diferente tipo por gobiernos totalitarios, ¿no? Entonces, eso fue muy bien recibido por los participantes. Interesante que estaba ahí el presidente da Silva, Lula da Silva, estaba el presidente de Colombia. Faltaron algunos, por supuesto, que no están en el bloque y que finalmente terminaron por rechazar el acuerdo general que se emitió al día siguiente, ¿no? La propuesta de la presidenta Sheinbaum, pues sí es muy poderoso porque estamos hablando de una región que combinada tiene alrededor de 600 millones de habitantes y que si sumamos los PIB de todos los países, incluyendo, por supuesto, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, México y todos los demás también, pues nos da una economía de por ahí de los 6.6 billones de dólares, que equivaldría, pues pondrían a la región dentro de las 5 economías más importantes del mundo, lo cual no es poca cosa, y que podría hacer una diferencia muy importante en el desarrollo de nuestros pueblos. El tema aquí es que no hay una absoluta unidad al respecto. Desde luego, los gobiernos más conservadores, como el gobierno de Paraguay, el gobierno de Ecuador, que justamente acaba de pasar por elecciones y que hay todo una controversia de si fue o no fue fraude el triunfo de Noboa. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Desde luego el presidente Bukele pues no se iba a sumar a esta iniciativa, porque al igual que el gobierno de Argentina, son gobiernos que son muy afines al gobierno de los Estados Unidos y de sus intereses, y por supuesto que para los norteamericanos la unión de América Latina no tiene ninguna gracia, por el contrario, porque efectivamente es una región muy que bien articulada, puede ser muy poderosa, que además tiene ya vínculos muy claros con otras economías, como es el sudeste asiático, ¿no?
no hay que echar de lado toda la presencia china que hay en la región a través de comercio e inversiones. Los chinos tienen, por ejemplo, un plan para atravesar Nicaragua con una vía férrea, como nosotros lo hicimos con el tren interoceánico, desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz, ¿no? Cruzando el istmo de Tehuantepec, pues ellos quieren hacer algo parecido en Nicaragua, porque también pues, está en entredicho la viabilidad que hay en el canal de Panamá por la intervención norteamericana, ¿no? También salió ahí de breves pláticas unilaterales, porque en realidad no hubo pláticas unilaterales, la presidenta estuvo un par de horas en Tegucigalpa y luego regresó, pero sí dejó dicho que le interesaría mucho que se hiciera una cumbre próximamente en la que participaran todos los países y se discutieran ya proyectos muy concretos para la integración de la región. Comentó en la mañanera del día siguiente que, por ejemplo, hay una intención de que Guatemala reciba o tenga una extensión, una pierna más del Tren Maya, que por cuestiones ecológicas probablemente no podría cruzar la frontera directo de México a Guatemala, sino que tendría que ir a través de Belice, cosa que el gobierno de Belice ve con buenos ojos. Así que, pues bueno, sabemos que los ferrocarriles es una herramienta, digamos, de desarrollo muy importante y que pues esto podría detonar algunos aspectos que, que en el futuro puedan abonar a la integración de la región, pero desde luego sin la participación de todos los países va a ser muy difícil y como dije antes sabemos que hay varios países que están más proclives a proteger los intereses norteamericanos. Fue muy enfática en señalar el rechazo absoluto al bloqueo económico a Cuba y a Venezuela, cosa que en general también se recibió con buenos ojos. Incluso yo no sé si ahí en cortito le dijo algo la presidenta Sheinbaum al presidente Lula da Silva, porque sabemos que Venezuela y Brasil no están en los mejores términos. De hecho, el presidente da Silva, Lula da Silva, se opuso a que Venezuela entrara a los BRICS el año pasado, cosa que hubiera sido un parteaguas histórico en esta reorganización del mundo geopolítico que estamos viviendo, no necesariamente sin dolor, ¿no? Así que, pues un buen comienzo, pero bueno, falta mucho para que esto pueda empezar a dar frutos. Por supuesto, el tema de migración fue central, pero bueno, al mismo tiempo que estamos platicando de esto, vemos que el presidente Bukele se reúne en Washington con el presidente Trump, hablando justamente de todas las capacidades, digámoslo así, que van a desplegar para tratar de limitar y de controlar la migración. De hecho, el presidente Trump le propone al presidente Bukele que amplíe esa megacárcel que construyó en su país para recibir aún más indocumentados. Así que pues esa contraposición con la propuesta de la presidenta Sheinbaum pues no va a ser sencilla de sobreponerse y vamos a ver, ojalá que muy pronto se logre hacer esta cumbre y que de veras salgan acuerdos importantes y accionables para el beneficio de la región completa, ¿no? Por otro lado, debe haber muchas reticencias por los norteamericanos, porque hemos visto, por ejemplo, en semanas recientes, el acercamiento de manera independiente que han tenido importantes empresarios mexicanos con con los funcionarios de los cuerpos de promoción del gobierno ruso para incrementar el intercambio, porque claro, uno como empresario pues tendrá que ver, ahora sí que como decimos en México, por su santo, y si uno de nuestros mejores clientes, que es Estados Unidos, no nos quiere comprar, pues tendremos que ir a buscar otros clientes y desde luego en otros países como Rusia o el sudeste asiático, pues estarán encantados de poder hacer intercambios comerciales con nosotros, porque este es un fenómeno que aparece desde principios bueno, tiene siglos de existir, pero tuvo un gran auge a principios del siglo XX y es muy difícil detenerlo ahora, a pesar de que el presidente Trump quiera imponer una política proteccionista y que sí está afectando a las cadenas productivas alrededor del mundo, pero que
pues también hay una inercia y golpes de realidad que ya le han venido cayendo sobre la mesa y que ha tenido que recular en algunas de sus proposiciones. Pero bueno, México se establece como un líder regional que creo que nos puede abrir otras oportunidades en otras partes del mundo, porque sabemos que tenemos una economía terriblemente integrada con la de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo tenemos una gran dependencia en muchos sentidos, ¿no? Nuestras exportaciones, el 80% van a dar a los Estados Unidos, entonces cualquier actividad contraria a eso nos pone en un predicamento, ¿no? Aunque la presidenta Sheinbaum tenga como opción la ejecución, que no es para menos, de su tan promocionado Plan México, ¿no? Del cual también platicaremos en breve. No sin antes mencionar este tema que también surgió en días pasados respecto a un estudio publicado por el Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, en la que se le reconviene a México o se le solicita la presentación de una serie de informaciones para entender bien la dimensión de los casos que a juicio de la ONU, representa ya un sistemático problema de desaparición forzada en México. El anuncio no fue bien recibido por el gobierno mexicano, por obvias razones. La presidenta Sheinbaum se molestó profundamente con el tema, pero si bien sabemos que la ONU no ha podido ejercer su papel a cabalidad en muchas partes del mundo, particularmente en el caso de Palestina, que francamente es una vergüenza para esta organización, pero sí podemos decir que tiene razón porque este tema de las desapariciones forzadas no es nuevo en México y tampoco es nuevo en este comité y sí afecta a los tratados internacionales que ha firmado México. Entonces, la ONU ha estado cuestionando a México desde hace más de 10 años, incluso lo llevó a comparecer en algún momento, le pidió información al gobierno de Enrique Peña Nieto, después le pidió información al gobierno del presidente López Obrador, y la información que se ha dado no ha sido suficientemente buena como para entender que México verdaderamente está atendiendo las causas de este problema. De hecho, los reclamos que se han presentado en la ONU de este respecto ponen a México como uno de los países con más reclamos al respecto, incluso por arriba de Irak e incluso por arriba de Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es un caso muy penoso para los mexicanos. La presidenta Sheinbaum, no tengo duda que tiene ganas de tomar el toro por los cuernos, ya instruyó a la secretaria de Gobernación, está habiendo una serie de reuniones, por ejemplo, con las organizaciones de madres buscadoras, que han sido una de las principales víctimas de este fenómeno, y hay ya en proceso una serie de legislaciones, ya se han hecho algunas, vienen otras más, tratando de ayudar y de genuinamente cambiar la estructura legal en México para que estos crímenes no se sigan propagando. Sin embargo, y a pesar de que el 1 de junio tenemos una cita en las urnas para votar por el nuevo cuerpo de jueces a todos los niveles, desde el municipal hasta el federal, sí vemos que es muy probable que falten otras reformas, ¿no? Por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, pues es una reforma al sistema de impartición de justicia. Pero para que este problema verdaderamente empiece a cambiar de tendencia, necesitaríamos una reforma al sistema de procuración de justicia, que eso viene desde el nivel municipal, desde el nivel más básico, y donde efectivamente, a decir por algunos activistas de la sociedad civil, se han recabado informes que desde el 2026 a la fecha ha habido una enorme cantidad de reclamos por desapariciones forzadas. Hay que recordar que este delito se puede incurrir en él no solo por comisión, sino también por omisión. Y si vamos a los casos que han ocurrido a nivel municipal, sí ha habido, empezando por Ayotzinapa, donde hay una confabulación entre las fuerzas del orden y la delincuencia organizada para entregar a los estudiantes y desaparecerlos. Entonces, ese tipo de casos, quizá no tan grandes, pero sí se han presentado. El caso en Teucitlán
Jalisco hace algunas semanas que cobró tanta notoriedad en la prensa, también deja entrever que hubo, pues si no colusión, por lo menos hubo un desapego total de las autoridades en el seguimiento de los casos, ¿no? Así que sí, compartimos la idea de que no hay un gobierno que esté exprofeso solicitando desaparición forzada como pasó en los 70s durante la Guerra Fría, pero perdón, durante la Guerra Sucia, pero sí hay servidores del orden que han participado o se han vuelto omisos de estos crímenes, ¿no? Así que bueno, pues ese será un reto muy grande para la presidenta Sheinbaum y como decíamos hace un momento, pues en buena medida la idea de reactivar o de mantener el momentum económico en el país pues está centrado en el famoso y que ya hemos citado aquí muchas veces Plan México, ¿no? Y cuyo soporte está en el plan de energía que se presentó también la semana pasada con varios ejes como le gustan a la presidenta Sheinbaum que tiene que ver con el fortalecimiento del sector eléctrico para extender la red eléctrica a más hogares, algo que se le llama ahora como justicia energética, que es la posibilidad de darle energía eléctrica a muchos mexicanos que hoy todavía no la tienen. Eh, Hacer una transición de generación de energía más hacia energías limpias, lo cual ahí también, por ejemplo, a los especialistas del sector financiero no les encantó esa parte porque critican mucho la ayuda que se le ha dado a Pemex y la participación que tienen los hidrocarburos en este proceso. Así que también ahí hay un reto grande de ver cómo se puede incorporar este problema, este reto, sin que Pemex sea un problema prácticamente insoluble por el tamaño de su deuda, ¿no? Y bueno, entre estas iniciativas hay cosas curiosas y además que parecen muy prometedoras, como la instalación, sobre todo en la parte norte del país, de cualquier cantidad de celdas fotovoltaicas, sobre todo para el consumo, digamos, residencial, que pudieran hacer una diferencia en la necesidad de inversión de la red eléctrica, ¿no? Y también hay un proyecto sobre cocinas limpias que para muchos resultó como muy insulso, por decirlo de alguna manera, pero también en las cocinas el consumo de energía es muy grande y no solo eso, sino que estas cocinas de carbón que dejan una huella de carbón importante, también se han vuelto un problema de salud pública porque la gente que utiliza estas cocinas sufren de enfermedades respiratorias muy graves y mortales, ¿no? Entonces eso también se ha visto como un problema de salud pública, no solo energético, ¿no? Y el otro punto interesante es que se abre la oportunidad a los privados de hacer estos acuerdos público-privados para generación de energía y para inversión en proyectos energéticos y con la participación de las comunidades. Ahí habrá que ver cómo quedamos, ¿no? Porque ya hemos visto a las comunidades participar en otros proyectos y no salir precisamente bien paradas. Y esto no sé si nos lleve, habrá que preguntarle a los expertos, nos lleve de plano a que vaya aparejado con una legislación que modifique el artículo 27 constitucional. Pero bueno, lo vamos a investigar y ya lo comentaremos más adelante. Leo, de qué manera, me quiero quedar en este ámbito del plan energético, de qué manera afectaría la actual estrategia energética de México, que está fundamentalmente, bueno, centrada en el fortalecimiento de las empresas estatales y de la producción de energía a partir de fuentes convencionales, al cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de cambio climático y a la atracción de inversión extranjera en tecnologías limpias. Ese reto es el más complicado de este plan, principalmente por lo que Pemex significa al respecto. La deuda de Pemex es brutal, no va a ser fácil salir de ella. También la capacidad de exploración y de producción se ha reducido por diferentes factores, entonces no es el Pemex de los 80 que tenía cualquier cantidad de yacimientos por todos lados, entonces eso va a ser un factor muy importante.
Y el otro es que la terrible dependencia energética que tenemos otra vez de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos están dando un cambio de estrategia brutal, abandonando las estrategias limpias que, por cierto, les habían dado resultados muy positivos, pero parece que el presidente Biden no supo posicionarlos correctamente en su gobierno, de tal suerte que hasta Donald Trump los usó como un elemento para atacarlo durante la campaña presidencial. Y ahora el presidente Trump está totalmente convencido de que la solución energética del mundo pues, es seguir usando hidrocarburos, ¿no? Y para México sería muy importante poder establecer y efectivamente atraer inversiones más importantes en el tema de energías limpias, pero hoy seguimos dependiendo muy fuerte de los hidrocarburos. Y lo peor de todo es que dependemos mucho del gas, sobre todo para energía eléctrica, y el gas se lo compramos a Estados Unidos, que Estados Unidos lo extrae haciendo estas técnicas de fracking que son terriblemente dañinas para el ecosistema. Así que no está fácil, no está fácil, Miriam. Eh, digo, habrá que, lo que podamos hacer nosotros, reducir el consumo, tratar de entender y de reciclar lo más que podamos nosotros como ciudadanos para ver si esto puede salir a flote, porque además no es un plan que se pueda plantear en el corto plazo. Este plan tiene que dejar una huella y una estrategia de largo plazo, porque generar todas estas infraestructuras, aunque venga mucho dinero, no es algo que se hace de la noche a la mañana, ¿no? Moltes gràcies, Leonardo Perseri, i per aportar, com sempre, la teva mirada clara, crítica i compromès. Gràcies. Un gusto, Miriam. Som el fil que et connecta amb el país. Connexió cada dia a RAP Ràdio. Dilluns, Connexió Luxemburg. Dimarts, Connexió Argentina. Dimecres, Connexió Madrid. Dijous, Connexió Mèxic. Divendres, Connexió Catalunya. Escolta'ns a rap.cat, a les plataformes de podcast i a YouTube. Si vius a l'exterior, som la teva ràdio. Al gener d'enguany es va realitzar una jornada de trobada i diàleg per a cuidar i enfortir la riquesa cultural i lingüística de Mèxic i crear polítiques públiques que realment responguin a la realitat. Aquesta va ser una iniciativa de la recentment creada Secretaria de Ciència, Humanitats, Tecnologia i Innovació, en conjunt amb la Secretaria de Cultura del Govern de Mèxic, juntament amb l'Institut Nacional de Llengües Indígenes, el Fons Nacional per al Foment de les Artesanies i el Govern de Oaxaca. En aquestes jornades es van escoltar les veus, idees i propostes de persones artesanes, investigadors, comunitats, organitzacions i parlants de llengües indígenes de diferents regions del país. El Museu d'Art Contemporani i de les Cultures Oaxaquenyes va obrir les seves portes per a dues trobades molt especials. D'una banda, es va realitzar el Fòrum de Matèries Primeres per Arts i Oficis, que va reunir més de 90 persones representants de 6 sectors artesanals. I per una altra, es va celebrar la trobada amb col·lectius parlants de llengües indígenes rumb al diagnòstic de vitalitat i accés a drets per a la planificació lingüística, on van participar almenys 150 persones que comparteixen i defensen més de 20 llengües originàries. Aquestes trobades són part d'una estratègia nacional que busca donar-li més sentit i profunditat a les convocatòries dels projectes estratègics de recerca científica i humanística que recolzarà la Secretaria de Ciència i Tecnologia. La idea és que aquests suports realment responguin a les necessitats i propostes de les comunitats. A través dels seus projectes estratègics sobre patrimoni i diversitat cultural, la Secretaria de Ciència, Humanitats, Tecnologia i Innovació vol ajudar a compartir i cuidar l'enorme valor cultural de Mèxic. La idea és donar suport a recerques que aprofundeixen en els coneixements sobre arts i oficis i en com es produeixen matèries primeres que avui estan en risc, com el paper amate, l'arbre del copal, la grana cotxinilla o els tints naturals. A més, la Secretaria vol teixir ponts, acostar a persones artesanes, productores i parlants de llengües originàries amb la comunitat acadèmica i amb les instàncies del govern que puguin acompanyar i enfortir la seva feina.
Un altre dels objectius d'aquesta iniciativa, en col·laboració amb l'Institut Nacional de Llengües Indígenes, és realitzar un diagnòstic de vitalitat de les llengües indígenes que identifiqui els impediments per a la transmissió intergeneracional, l'accés a drets i les condicions socials que causen el desplaçament de les llengües minoritzades. És important assenyalar la visió de la naixent secretaria, que pretén vincular l'acadèmia amb col·lectius de planificació lingüística comunitària i generar els mecanismes per a orientar les polítiques públiques del govern de Mèxic amb la finalitat d'atendre les necessitats de les comunitats parlants de llengües indígenes nacionals. Esperem que aquesta iniciativa representi realment un pas fundamental cap a la creació de polítiques públiques més justes, més inclusives i representatives de la realitat pluricultural, multilingüe i plurinacional de Mèxic. Al reunir persones artesanes, parlants, investigadors i comunitats originàries, s'enforteix el diàleg entre diversos coneixements i es reconeix també el valor de les llengües i els oficis tradicionals com a pilars fonamentals del patrimoni nacional. La col·laboració entre institucions, juntament amb governs locals, segurament permetrà avançar cap a una planificació lingüística comunitària que escolti les pròpies comunitats, impulsi el seu desenvolupament i garanteixi l'accés ple als seus drets culturals i lingüístics. Aquesta iniciativa no sols busca preservar la diversitat, sinó també crear ponts duradors entre el coneixement acadèmic, el treball artesanal i la vida comunitària. Donarem seguiment a aquest tema. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. I ara sí, és moment de conversar amb el nostre convidat, en Luis Rius, veu autoritzada i compromesa amb la defensa de l'art i la memòria històrica, per parlar sobre la desaparició d'obres de Frida Kahlo, un cas que ha sacsejat el món de l'art i ha posat en evidència les greus falles en el resguard del patrimoni cultural a Mèxic. Hola, Luis, benvingut, com sempre, un plaer veure't i escoltar-te. Hola, Miriam, pues encantado de estar aquí contigo, con Leonardo, con nuestros amigos y pues para comentar esta noticia que ha sido una bomba que sigue, cuyas esquirlas siguen pegando por aquí y por allá en el ambiente cultural mexicano, que tienen que ver con la desaparición de obra de Frida Kahlo y de páginas de su bellísimo diario que fueron sustraídas en algún momento. Esto, como digo, es un escándalo, pero me gustaría hablar antes brevemente de algunos antecedentes. Diego Rivera falleció en 1957, Frida Kahlo 3 años antes, en el 54, y antes de morir, ya cuando se encontraba enfermo Diego, por ahí del 55, hizo un testamento en el cual dejaba todos sus bienes repartidos entre sus 2 hijas, Guadalupe Rivera Marín y Ruth Rivera, quien era arquitecta, ambas ya fallecidas, y también una buena parte de su obra, una gran parte de su obra, al pueblo de México. La donaba al pueblo de México a través de un fideicomiso creado específicamente para eso en el Banco de México. Mismo que sería regido, este fideicomiso, por un consejo técnico. Dejó la obra, tanto de él como la de Frida Kahlo, quien murió en el 54, y dejó también 2 casas, la casona famosa de Coyoacán tan bonita, ese color azul que ahora es el Museo Frida Kahlo, misma que, por cierto, Diego Rivera arregló, reconstruyó y pintó de ese color en vida de Frida Kahlo y de su padre, incluso del fotógrafo Guillermo Kahlo, y la dejó así de preciosa, desde luego que con la influencia de Frida. Dejó entonces al pueblo de México esa casa azul con la idea de que fuera museo de la obra de Frida Kahlo, y también dejó el Anahuacalli, que es este edificio gigantesco que está ahí también en la delegación Coyoacán, ideado para albergar obra prehispánica. Es una obra arquitectónica hecha exclusivamente con ese fin, para albergar y mostrar obra que hoy diríamos de los pueblos originarios. Entonces, bueno, funcionó el comité,
que estuvo presidido por Dolores Olmedo, la famosa Lola Olmedo, una enorme mecenas, empresaria fundamental en la vida cultural mexicana, con muchísimos ángulos, amiga y algo más de Diego Rivera en muchos momentos. Y también en el comité estuvo, por ejemplo, Eulalia Guzmán, aquella legendaria arqueóloga que era muy amiga de Diego y que se supone que descubrió unos huesos de Cuauhtémoc en una iglesia de Guerrero, en Mixcateopan, que varios científicos negaron. Pero bueno, ella era muy cercana a Diego y es el equipo que coordinaba, digamos, el comité técnico. También entre lo que ordenó Diego en su testamento es que la casa de Frida Kahlo se convirtiera en un museo, lo cual ocurrió en 1958. Bueno, pues fallece Diego, un poco antes de fallecer dice, por favor dejen cerrado el baño de Frida Kahlo, bueno, cual por favor ordeno se deje cerrado el baño de Frida Kahlo y que se abra como dentro de 10 años. Pasan esos 10 años, Lola Olmedo es en realidad la directora de ambas casas, Casa Azul y el Museo Nahuacalli, y como le odiaba a Frida Kahlo, no abrió nunca los baños, ni los armarios, ni otros espacios donde también se guardaban cosas. Esto ocurrió hasta que muere ella, entonces Lola Olmedo, y entra de directora de la Casa Estudio y de la Nahuacalli, Hilda Trujillo, que entonces era una muy, muy joven promotora. Bueno, pues a ella le tocó abrir esos espacios que había clausurado Diego Rivera y luego Lola Olmedo, donde aparecen vestidos de Frida, unas cartas increíbles, obra plástica, muchas cosas, pero también se da cuenta que a lo largo del tiempo se rompieron sellos que cerraban archivos, cajones, etcétera. Alguien había sustraído cosas y bueno, y a ella le toca también pues levantar esa casa que estaba en ruinas absolutamente. Bueno, pues ahí está de directora 18 años hasta el 2020, en que la corren de una manera muy extraña a través de un Zoom, porque fue en plena pandemia. Y bueno, pues ella, Hilda Trujillo, reveló hace unos días una investigación documental que expone la sustracción de al menos 2 óleos y 8 dibujos de la pintora mexicana Frida Kahlo, nacida en 1907, fallecida en 1954, así como 12 páginas del diario del artista que fueron arrancadas y que deberían encontrarse bajo resguardo de la Casa Azul, del Museo Frida Kahlo, y también del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes, porque el INBA, que es el organismo del gobierno que se dedica a las artes, que rige el mundo de las artes plásticas en México, es la que custodia y es la responsable de los artistas patrimoniales, que hay 7 en México, 2 de ellas son Frida Kahlo y Diego Rivera. Dicha extracción, dicho robo cobra mayor relevancia debido a que el conjunto artístico formaba parte del acervo que Diego Rivera donó a la nación en el 55. Entonces, ¿en qué momento se perdieron los óleos, los dibujos, que ahora van apareciendo de pronto en Estados Unidos, en casas de subastas, al igual que hojas sueltas del diario de Frida Kahlo, como esta que se supone que incineró ese magnate que compró y que no incineró nada por fortuna? Entonces, bueno, pues se trata de óleos que eran importantes. Uno de ellos, Frida en llamas, de 1954, que se encuentra ahora en una colección privada de Estados Unidos. Otra pieza es Congreso de los Pueblos por la Paz, de 1952, pintados ambos cuando ya estaba muy enferma Frida, y esta fue vendida a la colección de la galería de Mary Ann Martin por Sotheby's, es decir, vía Sotheby's, esta galería que al parecer tiene varias obras indebidas de Frida y de Diego, la adquirió por $2.6 millones. Y hay otras piezas más, por ejemplo, hay otro que es el retrato de Irene Bous, Objeto de Partes, Casa en Llamas y Casa Pacífica,
dibujos que salieron del recinto y que hoy se encuentran también localizados en colecciones particulares. Esta investigación de Hilda Trujillo, que aporta, bueno, fotografías, cartas, correos electrónicos, oficios, testamentos, listados de obra y todo, se apoyó en 3 de las 270 páginas de los apéndices del testamento de Diego, es decir, con el registro de la obra que apareció registrada en la donación, es decir, son documentos muy confiables. También enlistó Hilda Trujillo una serie de hechos que exponen diversos manejos, bueno, pues yo diré inapropiados, del patrimonio artístico de estos dos artistas. Lo del diario de Frida, que es un diario precioso, a veces es tan bueno como la obra, o hasta más, porque en este diario Frida pintaba y escribía con una gran libertad y a veces en un estado semi-inconsciente, a veces fungía como un espacio experimental de diversos planos del inconsciente de ella. Entonces aparecen locuras verdaderamente geniales y piezas que uno diría, si esto se llevara a un lienzo sería verdaderamente genial. Algunas curadurías que se llaman inmersivas de imagen tecnológica de la obra de Frida Kahlo, con toda razón, se apoyan tanto en la obra plástica como en las hojas, como en el diario, porque son verdaderamente alucinantes. Siendo entonces Hilda Trujillo directora del museo, pudo percatarse de los faltantes en el diario. De pronto salió de una caja fuerte el diario original y ya antes se había hecho una edición facsimilar cuando Hilda entró al museo, o antes, o un poco antes. Entonces dijo, bueno, pues vamos a cotejar el diario. Fueron hoja por hoja y fueron descubriendo que faltaban por lo menos 8 páginas, es decir, 16 páginas, 8 hojas y 16 páginas con pinturas increíbles. Para ello, ahí sí, ella levantó un acta, llamó a sus jefes, que eran los del Banco de México, levantó el acta y la entregó. E hizo lo que le correspondía, hasta ahí llegó ella. También en algunas otras cosas. Ya después de que deje el museo, ella estuvo presionando para ir adelante en investigaciones, y ya que deja el museo, se da el tiempo para investigar sobre Frida y Diego, y fueron apareciendo todas estos faltantes. Es muy interesante que abrió un blog que se puede consultar pues desde cualquier lado, que se llama Hilda Trujillo, hildatrujillo.blog, así de sencillo, https hildatrujillo.blog. Entonces, la intención es que se localicen estas obras, que el Instituto Nacional de Bellas Artes, que en ningún momento fue informado de salida de obra de México, primero. Son varios crímenes. Primero, cómo salieron de la Casa Azul estas piezas. Segundo, cómo es que se vendieron y cómo es que salieron del país. De esto nunca tuve información del Instituto Nacional de Bellas Artes, porque claro, era completamente ilegal el asunto. Ahora que ya tiene información, vamos a ver qué cartas se toman en el asunto, vamos a ver qué pasa, sobre todo para que se pueda regresar al menos parte de la obra y se afinen este comité técnico, o se afinen, no sé, los medios, las herramientas, para que se vuelva a tener confianza en el manejo patrimonial de Diego y de Frida. Pues ahí está sonando, Miriam, todo este escándalo, todos los días ocurre algo. Esperemos se recuperen estas obras. Muchas gracias. Luis, a mí me gustaría conocer cuál es tu lectura de este hecho. Bueno, yo no es que sea morboso, pero no, un poco como estuvo cerrado parte del Museo Frida Kahlo, áreas clausuradas, doña Lola, que era tremenda, era de una polaridad
era un sol. Por ejemplo, ella consiguió recursos para apoyar a los museos, cosa que no hubiera hecho a nadie, pero al mismo tiempo se sentía dueña del patrimonio. Entonces, ella en algún momento dado pudo haber sacado y vendido estas obras. No la estoy culpando, ya fallecida, pero ella se sentía con esa potestad. Entonces pudieron ser este tipo de iniciativas, y hay que tomar en cuenta que además ella detestaba a Frida Kahlo. Tuvo una frase que es muy vulgar, pero que la voy a decir. Pues bueno, finalmente también Lola Olmedo tenía muchos Frida Kahlo preciosos, que por cierto no se podrían pasar tan fácilmente a Chapultepec porque era un testamento, pero bueno, eso es tema de otro programa. Pero entonces ella dijo, ¿quién iba a decir que Frida Kahlo me iba a dar de comer? Porque prácticamente se detestaban. Y Lola era muy, muy temida. Ella fue, por ejemplo, la principal sospechosa de poner una bomba en la galería de Emma Hurtado, la última esposa de Diego Rivera, que le abrió una galería a Diego y le dijo, yo te voy a vender a buen precio las obras. Se casó con ella ya muerta, Frida Kahlo. La acompañó a ver cómo cremaban a Frida. Hay imágenes ahí terribles que se cuentan, ¿no? De cómo están viendo a Frida y demás, que aparece de pronto toda blanca antes de hecha ceniza, pero todo un color blanco, y de pronto viene el aire, se difumina. Y bueno, fue absoluta confidente de Diego, siendo muy amiga de Frida. Cuando fueron amantes, Frida estaba de acuerdo, y ella a su vez era amante de este gran pintor exiliado, de Pepe Bartolí. Pero bueno, para que no digan que qué chismoso, diré entonces que, bueno, pues Emma Hurtado, la última esposa de Diego Rivera, también le tenía pánico a Lola Olmedo, y ella se daba a respetar vía lo que fuera y se sentía con derecho al patrimonio. ¿Quién le iba a decir a doña Lola que no tomara las cosas? Estaba muy difícil. Ahora, pues ya a toro pasado, y bueno, ya quién sabe qué vino después. Pero básicamente yo pondría esa hipótesis así sobre la mesa. La cosa es que pues, no se ha podido hacer nada, pero ya se debería, pues ella ya no está, ahora sí que entre nosotros. Falleció hace 20 años. Oye, y hay, o sea, a tu juicio, ¿qué tipo de protocolos habrían de establecerse para garantizar la transparencia en la gestión de archivos y de este tipo de patrimonio de México? Yo creo que tendría que funcionar un comité técnico mixto. En el caso de acervos tan delicados también en su jurisprudencia y en las responsabilidades institucionales, que fuera mixto, gentes del Banco de México y gentes del Instituto Nacional de Bellas Artes, pero que fueran expertos tanto en documentación como en obra. Porque también falta ver falsos que han salido de ahí, a cualquier cantidad de atropellos. Incluso hubo una pieza que es un feto. Frida pintó varios fetos, pero hay una pintura que tiene un feto a color muy bonito y que es completamente falso. Entonces, pero inspirado de obra que hay en la Casa Azul. Entonces, tendrían que hacer comités técnicos muy especializados. De pronto se menosprecia mucho la labor de los documentalistas, de los que le saben bien a la cuestión física de los documentos, y tendrían que ser pues muy, muy buenos estos comités, y al mismo tiempo dar un seguimiento a todo lo que tenga que ver con ellos dos, con Frida y Diego, y con los artistas patrimoniales, con los 7 que hay, también Rivera, Siqueiros, Orozco, Siqueiros, María Izquierdo, José María Velasco, doctor Atl, todos ellos, bueno, pues grandiosos. Y creo que con seguimientos técnicos y con la menor influencia de la política sería muy bueno.
Doncs sí, és realment desconcertant pensar que obra de Frida Kahlo hagi estat robada i que aquest fet hagi passat desapercebut Sí, durant tant temps. Aquest robatori reflecteix, jo crec, l'expressió d'indiferència i de descuit també sí, d'institucions, com en aquest cas el Banc de Mèxic, no? Que sí, no sé per què, però sembla que menyspreen el valor patrimonial, no? És un fet claro. lamentable, però sobretot molt vergonyós. Sí, porque es la institución aparentemente más poderosa y seria del país. Es decir, el Banco de México, bueno, es así. Hasta con nombrarlo uno recuerda su edificio y dices, bueno, esto es la solidez personificada, ¿no? Y caray. Y existen, por ejemplo, existen mecanismos de supervisión hoy, actualmente, para garantizar la integridad del patrimonio en museos que están administrados por fideicomisos, como el caso del Banco de México. Sí, sí, yo creo que sí. Además, con las tecnologías que tenemos, por ejemplo, con archivos digitales muy puntuales, con bases de datos y el registro cotidiano de qué va pasando. Ah, se presta esta obra para Guanajuato, que va a una exposición, ahí se registra. Nos dicen que hay el movimiento de estas piezas, las dos Fridas, que para variar se quiere prestar a algún lado, y dando un seguimiento muy puntual, yo creo que sí, que tenemos cómo. Doncs moltes gràcies, Lluís, per ser-hi, per fer-nos reflexionar sobre aquest fet que ens obliga a repensar en mans de qui ha Sí. d'estar resguardat l'art. Pues Gràcies. encantado, Miriam. I Encantado. arribem ara sí al final d'aquesta emissió. Els esperem dijous que ve amb més de Connexió Més. Fins la propera.